Amigos de Grupo Presente Multimedios, es para nosotros un honor, un gusto el poder platicar con una destacada política, una destacada mujer en nuestro país, exgobernadora de Yucatán, exdiputada federal, ha ocupado interesantes carteras y hoy se encuentra en Tabasco, es Dulce María Sauri Riancho, a quien pues saludo con mucho aprecio, con mucho respeto y también admiración, Dulce María. Después de muchos años de lucha, finalmente se quedó establecido en la legislación electoral federal una medida de acción afirmativa que son las llamadas cuotas. No más de 60% de un mismo género en las candidaturas a diputados y senadores. Bueno, perfecto. Viene la elección de 2009 y ¿qué sucede? Que hay mujeres diputadas propietarias que apenas rindieron protesta, al día siguiente estaban solicitando licencia para que entraran sus suplentes hombres. Hubo indudablemente un gran y justificado escándalo, denuncia pública y finalmente, aparentemente, primero todos, excepto uno de los Juanitos, entraron. Finalmente se consumó el hecho. Pero parecía que una serie de medidas que se habían estado tomando, incluyendo desde luego una importantísima resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 30 de noviembre pasado, que quedaba claramente establecido que los partidos para el proceso de 2012 tendrían que inscribir a no más del 60% de sus candidatos a diputados y senadores de un mismo género. Bueno, pues acaba del PRI de sacar sus listas, que por cierto es el único partido que lo ha hecho hasta el momento, mi partido, y nos encontramos con la sorpresa de que por vez primera el PRI acude a lo que se denomina la doble vía, el registro de una misma persona en la mayoría relativa y también en la lista de representación proporcional. El PAN, el PRD lo han hecho ya en ocasiones anteriores, el PRI nunca, es la primera vez. Si revisa uno, por ejemplo, la lista nacional al Senado, se va a encontrar que en la posición 10, en la posición 12 y en la posición 14, en esas tres posiciones, hay 3 mujeres que son también candidatas a senadoras por la vía de la mayoría en los estados de Coahuila, de Tamaulipas y de Querétaro. En esos 3 estados el PRI ganó muy bien la gubernatura, hay justificadas razones para pensar que va a ganar la mayoría relativa. Entonces la pregunta sería, ¿y para qué quieren ponerlas en la doble vía? Porque la doble vía sería, por ejemplo, si a la candidata a senadora por el Distrito Federal del PRI la pusieran, porque pues la probabilidad de no ganar en el Distrito Federal es muy alta. No, pero en 3 estados seguros, Querétaro, Coahuila y Tamaulipas, porque si ganan la mayoría, la lista se corre, y en los lugares 11, 13 y 15 son 3 hombres. Entonces se incumpliría el principio fundamental de la paridad por esta vía, que no es otra cosa que cumplir formalmente con la ley, pero violarla en el fondo. ¿Qué necesita hacer su partido para que haya verdadera equidad, para que no se registre ese fenómeno, esto de las Juanitas, que se respete las cuotas a como debiera de ser, Dulce María? Bueno, me parece que la forma como está ya muestra claramente que es algo que se maduró, se definió y que no es ningún accidente, es algo deliberado. Eso es lo que me preocupa. Por eso yo, más que por el PRI, lo vería por el lado de la opinión pública para demandarle al IFE que si llegan a ganar estas 3 compañeras, que por cierto, sin lugar a dudas son personas muy trabajadoras, muy distinguidas, van a hacer muy buen papel de candidatas de mayoría relativa, es muy probable que ganen la elección, pues que sencillamente el IFE, cuando vea la lista nacional al Senado del PRI, que las 3 mujeres que siguen sean las que ocupen los lugares, porque lo que estamos defendiendo
es el principio de la paridad que está establecida en la ley. Y si la ley dice 60-40, bueno, pues 60-40 será. Lo ideal sería 50-50, ¿no? Bueno, pero mire, ya con el 60-40 andamos con estos problemas de simulación. Dejemos que madure bien el 60-40. De esa manera, pues si los señores quieren proporcionar a las compañeras la doble vía, bienvenida, qué bueno, pero que vengan las 3 mujeres que siguen en la lista. Vamos a hablar de la carrera presidencial ya en esta última fase de la entrevista. ¿Cómo ve el proceso con este nuevo marco electoral del cual se han quejado, con estas interfaces o intercampañas y todo lo que está por venir, Dulce María? Bueno, no me cabe duda que va a haber una revisión a fondo en el 2013 de la legislación electoral en función de la experiencia de 2009 y ahora la de 2012. Pero no hay que olvidar los 2 principios fundamentales que guiaron la reforma. Uno de ellos fue el acotar el poder del dinero. Y una parte fundamental para poderlo hacer era reducir la duración de las campañas electorales. Bueno, el problema fundamental es que esa manera de reducirla parece que no está operando plenamente. Hay que revisarlas, indudablemente, pero no olvidar que el punto central es que las elecciones, que las campañas cuesten menos. Y no voy a abundar en las virtudes de que cueste menos y mucho menos en los peligros del uso indiscriminado de dinero para las campañas electorales. Bueno, pero ahora los candidatos o los aspirantes o los precandidatos o lo que sea, Únicamente aspirantes y precandidatos. Precandidatos, que lo serán entre el 15 y el 29 de marzo, cuando acudan a solicitar sus registros al IFE. Bueno, pues ya son 4. En un principio iban a ser 3, la ruptura del convenio de coalición entre el PRI y el Partido Nueva Alianza llevó a que este último postulara a su candidato a la presidencia, y hay una consistencia en las encuestas que se han estado presentando sobre intención de voto, y es que el candidato del PRI lleva la delantera. Porcentajes más, porcentajes menos, pero hay una consistencia. Entonces, el tiempo de campaña, que será de 90 días, es una enormidad de tiempo. No cabe duda, pero también es, creo yo, fuera de todo cuestionamiento, que el candidato del PRI va a iniciar esos 90 días como puntero. Bien. ¿Cree que el factor de la ruptura con Panal vaya a reflejar algo en la intención del voto al tener ya candidato con Cuadri, o el simple alejamiento del Baester con el PRI para beneficiar a Peña Nieto? Bueno, yo creo que si el alejamiento es con la dirigencia de Nueva Alianza, no va a pasar a mayores. Verá, si el alejamiento es con los maestros, eso sí podría representar un problema para el PRI o para cualquier partido político, porque los maestros de México, que por cierto es una organización muy plural en que hay militantes de todos los partidos y maestros que no tienen militancia partidista, sí tienen un peso importante en la organización electoral y en la opinión de sus comunidades, las comunidades escolares, de las mismas poblaciones donde presta su servicio, en que el maestro sigue siendo una voz autorizada sobre muchas cuestiones, entre otras la política. Y de la política tabasqueña a la Choca, ¿cuál es el punto de vista de Dulce María Sauri desde el exterior de cómo están conformando las piezas? Ya hay pues candidatos, ya han definido los partidos quiénes son los contendientes. ¿Cómo ve el proceso electoral de Tabasco? Yo creo que el proceso electoral de Tabasco, al igual que el proceso de Yucatán, presentan un reto muy importante. Es primera vez que ambos procesos van a ser concurrentes con la elección federal. Y cuando hablamos de concurrencia, no alcanzamos todavía a imaginar la magnitud del esfuerzo de las organizaciones electorales y de los propios partidos políticos, de los candidatos, para armar una estructura al doble, en todos sentidos. Uno de los primeros. Efectivamente, va a ser una elección en que todo se va a multiplicar por 2.
No solo las candidaturas, sino la necesidad de recursos económicos, la necesidad de la operación política de los partidos, la necesidad de reclutar funcionarios de casilla, representantes de los partidos, porque además no es que vaya un representante por la coalición, sino es un representante por cada partido de la coalición, porque se vota en lo federal por cada partido. Puedes votar por el mismo candidato, pero es cada partido. Entonces, todo ello implica un enorme reto de organización, pero también este reto político. No sabemos cómo nuestras sociedades, nuestra ciudadanía va a responder. Yo me pregunto si los problemas, las tensiones y las turbulencias que normalmente acompañan las elecciones municipales van a jalar las elecciones de gobernador y la elección de presidente de la República, o si la elección presidencial va a jalar a las elecciones municipales. Y pongo esas dos porque para mí son las dos puntas más importantes. La elección municipal porque el presidente municipal es la autoridad más cercana a la gente, y la elección municipal es la que despierta las pasiones más intensas, y la elección presidencial es la que tiene la cobertura mediática más importante. Entonces, ¿cómo se van a juntar esos dos extremos en Tabasco y Yucatán? Yo creo que vamos a tener necesidad de observar con mucho cuidado. Bueno, y habla usted de casos que han pasado a la historia. Yucatán con sus problemas en el Instituto Electoral, que además dio un paso de madurez grandísimo y de protección de su propia economía. En Yucatán, ahí todos los insumos para la elección ahí se adquieren. Y eso es cosa que no se ha hecho en otros estados, ¿no? Y aquí la anulación de una elección, en fin, han sido casos sui generis. Indudablemente, las turbulencias que acompañaron a la vida política priista en el 2000-2001, tanto en Tabasco como en Yucatán, tuvieron efectos importantes. En Tabasco, bueno, la anulación en vísperas de la asunción del gobernador, que fue algo sumamente complicado, difícil. Luego la elección extraordinaria de 2001. En el caso de Yucatán hubo una situación muy delicada que llevó inclusive a la intervención de la Suprema Corte de Justicia para establecer el órgano electoral, el Instituto Electoral del Estado, y finalmente en mayo de 2001 perdimos la gubernatura de Yucatán. Entonces, por eso creo que Tabasco y Yucatán tienen vidas paralelas, vidas políticas paralelas. En algún tiempo la tuvieron y la vuelven a tener en materia política. Efectivamente, y en este momento retos inéditos enfrenta la ciudadanía y la política tabasqueña y la ciudadanía y la política yucateca. Chocas y mestizas bien unidas. Muchas gracias, Dulce María, por regalarnos este espacio, esta plática tan interesante. Muchísimo gusto y gracias por la oportunidad. Nosotros continuamos, amigos de Grupo Presente Multimedios. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.